Hola, pequeños dragones. Hoy toca el noticiario de inversión de la semana. Y esta semana quiero seguir con algo que me parece importante para el canal, no hablar siempre de las mismas empresas. Porque una cartera real no vive solo de Microsoft, Meta, Coca-Cola, McDonald's o Realty Income. Una cartera real también tiene empresas más silenciosas. Empresas que no salen cada semana en titulares. Empresas que no generan tanto clic fácil, pero que pueden influir mucho en dividendos, caja, estabilidad, valoración y tranquilidad del inversor. Por eso hoy vamos a mirar compañías como Diageo, Johnson Johnson, LyondellBasell, Viscofan, Logista y Fairchild. Y también hablaremos de Realty Income porque esta semana ha vuelto a dar una noticia muy típica de una cartera de dividendos, una nueva subida del dividendo mensual. Así que hoy vamos a hacer lo de siempre, no leer titulares por leer. Vamos a preguntarnos, ¿esta noticia mejora la tesis? ¿La empeora? ¿Afecta al dividendo? ¿Mejora el negocio? ¿O simplemente nos da más contexto? Vamos con ello. Empiezo por Diageo, porque aquí sí tenemos una noticia directa de esta semana y además es bastante interesante. Grupos que representan a grandes compañías de bebidas alcohólicas, entre ellas Diageo, Pernod Ricard, Heineken y Carlsberg, han acusado al Estado indio de Telangana de incumplir normas contables por pagos pendientes cercanos a 400 millones de dólares. Según la información, Telangana obliga a las compañías de bebidas a vender a través de depósitos estatales, lo que hace que las empresas dependan del gobierno regional para cobrar. Y esto me parece muy importante para entender Diageo, porque muchas veces, cuando hablamos de India, hablamos de crecimiento. Y tiene sentido. India es un mercado enorme, tiene crecimiento de clase media, tiene población joven, tiene aumento del consumo premium. Y para una empresa como Diageo, que está sufriendo en otras regiones, India puede ser una fuente de crecimiento muy atractiva. Pero esta noticia enseña la otra cara. En mercados emergentes no todo es crecimiento bonito. También hay regulación fragmentada, impuestos altos, controles estatales, pagos que se retrasan, burocracia, riesgo político y normas distintas según la región. Las asociaciones del sector estiman los pagos pendientes entre diciembre de 2025 y abril de 2026 en 37.250 millones de rupias, unos 392 millones de dólares, y advierten del riesgo de que esas cantidades acaben convirtiéndose en deuda incobrable. Mi lectura: esta noticia no cambia por completo la tesis de Diageo, pero sí añade un matiz importante. India puede ser una gran oportunidad para Diageo, sí, pero no es una oportunidad limpia. No es simplemente vender más Johnny Walker y ya está. Es crecer en un país donde las reglas pueden ser complejas, donde los gobiernos regionales tienen mucho poder y donde el cobro puede convertirse en un problema. Para mí, Diageo sigue necesitando demostrar tres cosas: recuperación real en ventas, mejor control de deuda y claridad sobre el dividendo. La noticia de India no es una catástrofe, pero sí nos recuerda que el crecimiento en emergentes viene con riesgos que hay que entender. Vamos ahora con Realty Income. Y aquí la noticia es muy sencilla, pero muy propia de una cartera de dividendos. Realty Income anunció esta semana una subida de su dividendo mensual, pasando de $0,2705 a $0,2710 por acción. El nuevo dividendo se pagará el 15 de julio de 2026 a los accionistas registrados a cierre del 30 de junio, y supone un dividendo anualizado de $3,252 por acción. No es una subida enorme, no cambia la vida de nadie de un día para otro, pero simboliza algo importante: regularidad. Realty Income también recordó que esta es su subida número 135 desde que cotiza en la bolsa de Nueva York, y que ha declarado 672 dividendos mensuales consecutivos desde su fundación. Y aquí está la clave: Realty Income no está en cartera para hacerse rico mañana. No está en cartera porque vaya a multiplicar por 10. No está en cartera porque sea una empresa emocionante. Está en cartera por otra razón: porque busca pagar, porque busca dar renta, porque busca crecer poco a poco, porque intenta ser una pieza estable dentro de una cartera de dividendos. Ahora bien, no hay que idealizar. Realty Income no es un bono mágico. Tiene riesgo de tipos de interés, riesgo de coste de deuda, riesgo inmobiliario, riesgo de inquilinos, riesgo de refinanciación, y riesgo de que el mercado exija más rentabilidad si los tipos siguen altos. Pero esta noticia, aunque sea pequeña, va en la dirección correcta. Mi lectura es clara: Realty Income sigue haciendo lo que se espera de ella. Poco ruido, dividendo mensual,
Subidas pequeñas y disciplina. No es espectacular, pero en una cartera de dividendos, muchas veces lo que parece aburrido es justo lo que ayuda a dormir tranquilo. Vamos ahora con Johnson & Johnson porque aquí tenemos dos lecturas muy distintas. Primero, la positiva. El medicamento de Johnson & Johnson para cáncer de próstata usado junto con terapia hormonal antes y después de cirugía mejoró las probabilidades de eliminar el cáncer y redujo el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un ensayo de fase avanzada. El estudio mostró que los pacientes con la combinación tenían muchas más probabilidades de tener poco o ningún cáncer detectable en la cirugía, y que el tratamiento redujo el riesgo de recurrencia o muerte. Esto es importante, porque Johnson & Johnson no es solo una empresa de dividendos, es una compañía sanitaria. Y en una compañía sanitaria, la tesis depende mucho de la innovación. Pipeline, medicamentos, aprobaciones, ensayos clínicos, dispositivos médicos, propiedad intelectual y capacidad para sustituir productos maduros por nuevos motores de crecimiento. Cuando un medicamento muestra datos fuertes, eso puede reforzar la parte de crecimiento futuro. Ahora bien, también tenemos la otra cara. Un jurado de Los Ángeles falló a favor de Johnson & Johnson en una demanda de familias de 3 mujeres que alegaban que productos cosméticos con talco causaron cáncer de ovario. El jurado consideró que Johnson & Johnson no fue negligente, pero la misma noticia recuerda que la compañía sigue enfrentándose a más de 67.000 demandas relacionadas con talco. Y aquí está la lectura de verdad. Johnson & Johnson tiene calidad, tiene escala, tiene historial de dividendos, tiene innovación médica, tiene balance, pero también tiene riesgos. Riesgo legal, riesgo regulatorio, riesgo de precios en medicamentos, riesgo de patentes, riesgo de ejecución en pipeline. Por eso, yo no leería la victoria legal como problema resuelto. No, la leería como un frente ha salido bien, pero el problema general sigue ahí. Mi lectura es esta: Johnson & Johnson sigue siendo una empresa de calidad para una cartera de dividendos, pero no es una empresa sin riesgo. La parte positiva es que sigue innovando. La parte incómoda es que el riesgo legal no desaparece. Y como inversores tenemos que mirar las dos cosas al mismo tiempo. Vamos ahora con LyondellBasell, porque esta empresa nos deja una lección perfecta sobre dividendos cíclicos. La compañía anunció un dividendo trimestral de $0,69 por acción pagado el 8 de junio de 2026 con fecha ex dividendo y fecha de registro el 1 de junio. Hasta aquí, alguien podría decir, bien, sigue pagando dividendo, pero cuidado, porque este dividendo ya venía recortado. En febrero, LyondellBasell comunicó que reducía el dividendo trimestral hasta $0,69, lo que suponía una reducción de $0,68 frente al dividendo del cuarto trimestre de 2025. La compañía justificó la decisión por uno de los periodos más largos de debilidad en su industria, y dijo que buscaba posicionarse mejor para cuando los mercados se recuperen. Y esto es oro para aprender. No todos los dividendos son iguales. Un dividendo de Coca-Cola no es lo mismo que un dividendo de una petroquímica. Un dividendo de Procter & Gamble no es lo mismo que un dividendo de LyondellBasell. Un dividendo de Johnson & Johnson no es lo mismo que un dividendo de una empresa muy cíclica. ¿Por qué? Porque el negocio no tiene la misma estabilidad. LyondellBasell depende mucho de la demanda industrial, de márgenes petroquímicos, energía, materias primas, capacidad global y ciclo económico. Cuando el ciclo va bien, puede generar mucha caja, pero cuando el ciclo se pone en contra, el dividendo puede sufrir. La propia compañía dijo en sus resultados del primer trimestre que la guerra en Oriente Medio había elevado de forma material la curva de costes global de la petroquímica, y que estaba trabajando en reducción de costes, disciplina de capital y mejora del efectivo. Mi lectura es clara: LyondellBasell puede tener sentido como posición cíclica, pero no es una empresa defensiva de dividendo. Aquí la clave no es solo cuánto paga. La clave es si ese pago se sostiene en la parte baja del ciclo. Y esta empresa nos recuerda algo fundamental: una rentabilidad por dividendo alta puede ser atractiva, pero también puede ser una señal de riesgo. Vamos ahora con Viscofan, una empresa española que casi nunca aparece en los titulares grandes. Y precisamente por eso me interesa meterla. Viscofan tiene abierto su calendario de remuneración flexible, y en su página de dividendos aparece el pago del dividendo complementario para quienes hayan elegido efectivo dentro de esta opción de remuneración. La información de Viscofan apunta a fechas en torno a finales de junio y primeros de julio para esta ejecución de la remuneración.
Esto no es una noticia espectacular, pero es importante. Viscofan es una empresa de nicho, no es una tecnológica, no es una empresa de moda, no mueve titulares internacionales cada semana, pero tiene una posición muy concreta en envolturas para productos cárnicos, tiene presencia internacional, y tiene un negocio industrial especializado. Ahora bien, hay que saber lo que se compra. Viscofan tiene riesgos de costes de energía, divisas, consumo de carne, materias primas y márgenes. No es una empresa para mirar solo el dividendo. Hay que mirar negocio, balance, márgenes, ciclo y capacidad de mantener remuneración en entornos difíciles. Mi lectura es esta. Me gusta que Viscofan exista dentro de una cartera diversificada, pero no la analizaría como si fuera Coca-Cola. Es otro tipo de negocio, más industrial, más de nicho, más dependiente de ejecución, y precisamente por eso exige seguimiento. Seguimos con otra empresa española menos mediática, Logista. Y aquí no tenemos una noticia explosiva de esta semana, pero sí un seguimiento importante de resultados recientes y dividendo. Logista comunicó que en el primer semestre fiscal de 2026 aumentó sus ingresos un 2,6% hasta 6.594 millones de euros, impulsada por los mercados de Iberia e Italia, que crecieron un 3,6% y un 6,3% respectivamente. Además, la compañía espera distribuir en 2026 un dividendo total de al menos 2,09 euros por acción, igual que en 2025. Esto me parece muy interesante para una cartera de dividendos, porque Logista no es una empresa sexy, no es una empresa de inteligencia artificial, no es una empresa de crecimiento explosivo, pero tiene algo muy valioso, un negocio logístico especializado, distribución, capilaridad, clientes recurrentes, relación con sectores regulados, y una política de remuneración al accionista bastante clara. Ahora bien, Logista tiene un matiz importante. Una parte relevante de su negocio sigue vinculada al tabaco, y eso tiene dos caras. Por un lado, puede dar estabilidad y barreras de entrada. Por otro lado, también implica exposición a un sector en declive estructural y regulado. La clave para Logista está en diversificar bien, qué hacer en transporte, farma, paquetería, distribución de conveniencia y otros segmentos sin perder rentabilidad. Mi lectura es esta: Logista puede ser una empresa muy interesante para una cartera de dividendos española, pero hay que vigilar si crece de verdad fuera del tabaco, porque si solo mantiene dividendo, pero no consigue diversificar con calidad, la tesis se vuelve más limitada. A mí me gusta como empresa tranquila, pero precisamente por ser tranquila, hay que mirar si debajo del dividendo hay crecimiento real o solo aguante. Vamos ahora con Celsi, una empresa que no solemos comentar tanto como Coca-Cola o PepsiCo, pero que tiene mucho interés. La caída del precio del cacao está haciendo que vuelva a ser más rentable usar chocolate real frente a alternativas con menos cacao. Los futuros del cacao habían caído cerca de un 70% desde los máximos de finales de 2024, y Celsi había anunciado que productos de Celsi y Reese's volverían a sus recetas originales a partir del próximo año. Esto es muy interesante, porque Celsi ha sufrido bastante por el cacao. Cuando una materia prima se dispara, una empresa de alimentación tiene varias opciones: subir precios, reducir tamaños, cambiar ingredientes, lanzar alternativas, ajustar promociones, o aceptar menos margen. Pero todas esas decisiones tienen coste. Si subes demasiado el precio, el consumidor se enfada. Si reduces tamaño, se nota. Si cambias ingredientes, puedes dañar la marca. Y si aceptas menos margen, el accionista lo nota. Por eso, que el cacao haya bajado puede ser una noticia positiva para Hershey. Puede ayudar a márgenes, puede permitir recuperar recetas, puede mejorar la percepción del consumidor, y puede reducir presión sobre precios. Pero cuidado, la recuperación de la demanda de cacao podría tardar tiempo, y las empresas suelen tener coberturas e inventarios, así que los cambios de precios no se trasladan inmediatamente a las tiendas. Mi lectura es esta: Hershey sigue siendo una empresa con marcas muy fuertes, pero ha recibido una lección dura. Incluso una empresa de calidad puede sufrir si su materia prima clave se dispara. Aquí la clave para la tesis es ver si Hershey puede proteger márgenes sin romper la relación con el consumidor, porque en alimentación, la confianza importa, y si una marca empieza a parecer cara, pequeña o de peor calidad, el consumidor puede cambiar. La bajada del cacao es un alivio, pero Hershey todavía tiene que demostrar que convierte ese alivio en mejores márgenes, mejores volúmenes y una marca más fuerte.
Antes del cierre quiero unir varias ideas de esta semana, porque aunque parezcan empresas muy diferentes, hay un hilo común. Diageo depende de regulación, cobros, impuestos y mercados emergentes. Hershey depende del cacao. Logista depende de distribución regulada y del peso del tabaco. British American Tobacco depende de la transición desde cigarrillo tradicional hacia nuevas categorías. LyondellBasell depende del ciclo petroquímico y de costes energéticos. Y Viscofan depende de costes industriales, materias primas y consumo alimentario. ¿Qué nos dice todo esto? Que el dividendo no nace de la nada. El dividendo no aparece mágicamente en tu cuenta. El dividendo sale de un negocio. Y ese negocio puede tener riesgos muy distintos. Riesgo de materia prima, riesgo regulatorio, riesgo de ciclo, riesgo de consumo, riesgo legal, riesgo industrial, riesgo de deuda. Por eso, cuando vemos una rentabilidad por dividendo alta, no debemos pensar automáticamente, qué buena oportunidad. Hay que preguntar, ¿por qué paga tanto? El negocio aguanta, la caja cubre el dividendo, la deuda es razonable, el sector está creciendo o cayendo. Hay riesgo de recorte. Esa es la diferencia entre invertir por dividendos y perseguir rentabilidades. Invertir por dividendos es construir renta sostenible. Perseguir rentabilidades es comprar porcentajes sin entender de dónde salen. Y ahí es donde muchos inversores principiantes se equivocan. Si tuviera que resumir esta semana en una sola idea, diría esto: ha sido una semana perfecta para recordar que una cartera de dividendos no debe analizarse empresa por empresa de forma aislada, sino entendiendo qué tipo de riesgo tiene cada negocio. Diello nos recuerda que India puede ser una oportunidad enorme, pero también un mercado difícil de cobrar, regular y controlar. Realty Income vuelve a demostrar la parte aburrida, pero poderosa, del dividendo mensual creciente. Johnson & Johnson enseña la doble cara de la sanidad, innovación médica por un lado y riesgo legal por otro. LyondellBasell vuelve a dar una lección sobre dividendos cíclicos. Viscofan nos recuerda que también hay empresas españolas industriales que remuneran al accionista, pero que exigen seguimiento. Logista nos muestra una compañía tranquila, con dividendo atractivo, pero con el reto de diversificar más allá del tabaco. Y Hershey nos enseña que incluso una marca fuerte puede sufrir si su materia prima principal se dispara. La idea clave es esta: invertir no consiste en tener empresas sin problemas. Invertir consiste en entender qué problemas puede soportar cada empresa y cuáles pueden romper la tesis, porque no es lo mismo un problema temporal de costes que una pérdida de ventaja competitiva. No es lo mismo un dividendo alto cubierto por caja que un dividendo alto sostenido con dificultades. No es lo mismo una empresa aburrida que una empresa mala. Y no es lo mismo una empresa cíclica que una empresa defensiva. Por eso, cuando leemos noticias semanales, la pregunta importante no es ¿esto suena bien o suena mal? La pregunta importante es ¿esto cambia la tesis? ¿Esto amenaza el dividendo? ¿Esto mejora el negocio? ¿Esto empeora la ventaja competitiva? O simplemente es una noticia más dentro del camino. Y ahí es donde el inversor de largo plazo tiene que mantener la cabeza fría. Esto no es asesoramiento financiero, es contenido educativo y opinión personal de un inversor particular. Un abrazo, y nos vemos en el próximo vídeo.